Después de que acabara el lore de mis personajes con 5 libros. 5 libros de una historia lineal y un libro no canónico. Es momento de hacer un remake a este lore que hice desde 2023, pero ahora sí el definitivo. Pero tranquilos, esta cronología no contaré la historia de Bunny de una forma extendida y que ustedes no la puedan entender. Para eso tienen los audiolibros, y claro, los libros exclusivos de Wattpad, para que los lean por su cuenta. Yo me encargaré de hacer la cronología, contar datos importantes, fechas cronológicas, la organización de la trama y simplificar todo para que sea más fácil de entender. En este video abarcaré los 3 libros, los capítulos 1 y 2 de la línea principal, y el capítulo 0, o sea, la precuela. Y en un próximo video contaré la cronología del capítulo final, pero por el momento ayudaré a nutrir un poco más. Antes de empezar, en la parte inferior izquierda, contaré qué libro y página hace referencia a lo que estoy describiendo. Voy a contar la historia no como el creador, sino como un espectador, como yo me doy a entender la historia, ya que algunas cosas son para que un espectador las interprete a su modo. Sin más, empezamos con la cronología de The Bunny Files parte 1. Nuestra historia comienza desde el capítulo 0, la precuela de todo este universo, exactamente en el último capítulo, llamado El origen de las 5 gemas carmesí. Que este nombre se quede grabado en su cabeza, porque será importante para el futuro. Este capítulo narra el nacimiento de este universo, uno que estaremos explorando, un universo creado por el caos. En este capítulo se confirma el primer evento. El universo de Bunny fue creado gracias a William Afton y al asesinato de los 5 niños en 1985, en la Freddy Fazbear's Pizza original. Este asesinato provocó que las almas de los niños sufrieran una sobrecarga de agonía, generando una inestabilidad en el universo mismo, originando una especie de Big Bang, donde diferentes ramas multiversales se crearon, diferentes universos, diferentes mundos. Este suceso fue llamado el Macroverso Carmesí. De esa explosión nacieron las 5 gemas carmesí, 5 almas cristalizadas, con gritos interminables de dolor. Se describe que, dentro de ellas, habitan los niños asesinados, y que cada gema genera un líquido viscoso de color morado, completamente impregnado de agonía. Estas gemas fueron dirigidas al universo más inestable, el universo de Bunny. Pasaron millones de años hasta que finalmente fueron descubiertas. Se describe que, si las 5 gemas llegaran a unirse, el universo colapsaría tal como ocurrió la primera vez. Nadie sobreviviría. Pero esos niños, por fin, descansarían de su tormento. Y así nació este universo. Ahora recapitulando puntos importantes. 1. El universo de Five Nights at Freddy's existe en el universo de Bunny. 2. El suceso de los niños asesinados fue el causante del Macroverso Carmesí y el causante de la creación del universo de Bunny. 3. Las almas o representación de estas se volvieron 5 gemas rojas carmesí, llegando al mundo de Bunny millones de años antes de la historia. 4. Las 5 gemas juntas son inestables. Y 5. La agonía es canónica en este universo, pero de una forma distinta a la que conocemos. Con esos puntos ya podemos continuar y ojo. Estos datos pueden ser diferentes interpretaciones, no sabemos qué pasó con el universo de FNAF, tal vez fue destruido, pero eso será nuestra interpretación personal. Y ahora sí, sigamos con la historia. Nuestra historia comienza en 1976, 2000 millones de años después de la creación del universo de Bunny. En 1976 fue fundada la compañía protagonista, Housegamed Company, fundada por el multiempresario Alexander Housegamed en Miami, Florida. Este empresario veía la tecnología no como un lujo, sino como una revolución futurista. Su hijo Damon Housegamed nació en 1970, 6 años antes de la creación de la empresa. Desde pequeño, Damon era un hijo prodigio. Desde pequeño sabía que quería dedicarse en un futuro a la robótica y mecatrónica. Alexander lo sabía y sabía que su hijo era el indicado para seguir el futuro de su empresa. El libro relata que 6 años antes de que Housegamed Company fuera fundada, otro empresario poderoso en su época, en 1969 fundó lo que sería Coulbrunt Company and Rental, a cargo de Hamilton Coulbrunt, el padre de Logan Coulbrunt, lo que sería el hermano del alma en el futuro del hijo de Alexander Housegamed.
Se narra indirectamente que años en el futuro los padres de ambas empresas querían unir fuerzas y que sus hijos siguieran su legado, siendo dos empresas poderosas en Florida. Pero antes de toda esta historia, tenemos que hablar de algo importante. 6 años antes de Husgamed Company y 10 años antes de Coulbrunt Company and Rental, otra compañía fue fundada en 1960 llamada Psycho Robotics, fundada por una joven promesa novata, Lewis Morgan. Desde muy pequeño, Lewis Morgan tenía una inquietante personalidad. Tenía un gran complejo de perfección. En ese mismo año, a una edad muy joven, Lewis abrió un pequeño laboratorio bastante improvisado. De ese pequeño lugar nació lo que sería el monstruo de Psycho Robotics, un lugar donde no solo hacían tecnología de última generación, sino que jugaban con la psicología y la capacidad de crear seres vivos. En el libro se describe que, mientras Husgamed Company y Coulbrunt Company and Rental en el futuro eran las empresas más poderosas, Psycho Robotics era más silenciosa, una empresa clandestina de biotecnología y seres animatrónicos monstruosos en un futuro. Ahora recapitulemos toda la cronología que tenemos en una línea del tiempo, para que sea más fácil de entender. 2000 millones de años antes de la historia fue el acontecimiento de las gemas carmesí. 2000 millones de años después, exactamente en 1952, nace Lewis Morgan. Para 1960 se consolida Psycho Robotics. En 1969 nace una nueva compañía liderada por Hamilton Coulbrunt Company and Rental. En 1970 empieza a surgir Alexander Husgamed, y para 1976 nace lo que sería la última empresa exitosa de la época, Husgamed Company. Y ahora, en 1970, nacen Damon Husgamed y Logan Coulbrunt. Ahora, teniendo en cuenta esto y un dato que se verá en el futuro, la historia de este libro se ubica haciendo una hipótesis en edad. El libro se ubica en 1988, ya que se narra años en el futuro cuando Damon y Logan van a la universidad. Dicho esto, ahora sí empieza el presente del libro. Bien, ahora contaré la historia del libro al estilo de una historia de Five Nights at Freddy's, así que, comencemos ahora sí con esta historia. Año 1988. Hace varios años, antes de que existieran los imperios, los escándalos y las tragedias, todo comenzó con dos jóvenes universitarios, Damon Husgamed y Logan Coulbrunt. Amigos inseparables. Hermanos por elección. Damon era el genio, el mejor de su clase, obsesionado con los animatrónicos y con un sueño claro: crear algo que cambiara el mundo del entretenimiento. Logan, en cambio, dominaba la programación robótica y la inteligencia artificial, siempre un paso detrás, pero con una curiosidad peligrosa. Juntos construyeron un pequeño animatrónico, un perro del tamaño de un chihuahua, blanco y rosa, aparentemente inofensivo, un juguete. Nada más, o eso creían. En la feria de ciencias de la universidad, su creación no ganó el primer lugar, pero sí algo más importante: una invitación directa a Psycho Robotics, la misteriosa empresa del profesor Lewis, una figura admirada por Damon y rodeada de rumores inquietantes. El sueño se cumplía, pero con él, apareció la primera grieta. Mientras Damon celebraba la oportunidad de aprender del hombre que idolatraba, Logan descubrió algo perturbador: reportes de desapariciones de personal dentro de Psycho Robotics. Para Damon, no era más que un detalle incómodo. Para Logan, era el inicio de una obsesión. Dos sueños chocaron esa noche: el de crear animatrónicos revolucionarios, y el de descubrir qué se escondía detrás de las puertas cerradas. Ese fue el momento exacto en que la historia dejó de ser una simple feria universitaria y comenzó a parecerse demasiado a una pesadilla. Días después, ya en la excursión a Psycho Robotics, debía ser el mayor logro en la vida de Damon Husgamed y Logan Coulbrunt. El lugar donde nacían los animatrónicos más avanzados jamás creados. El sueño. Pero desde el momento en que cruzaron sus puertas metálicas, algo no se sentía bien. Mientras Damon se perdía en la admiración, salas llenas de planos, prototipos incompletos y animatrónicos imposibles, Logan percibía otra cosa: miradas invisibles, secretos escondidos y puertas que no debían abrirse. Separarse fue el error. Damon encontró el paraíso: diseños de osos, conejos, lobos y bailarinas de metal. Máquinas que parecían vivas. Demasiado vivas. Cabezas sin ojos que parecían moverse cuando nadie miraba. Planos con advertencias extrañas: evitar sobrecarga emocional. Logan, en cambio, encontró el infierno. Tras una puerta de acceso restringido, descubrió lo que Psycho Robotics ocultaba: sustancias temporales, remanentes dimensionales, pruebas fallidas. Y una gema roja capaz de romper el tiempo. Archivos hablaban de sujetos que no regresaron, de salas perdidas,
de algo que cruzaba desde el otro lado. Cuando la alarma sonó, ya era tarde. Logan robó planos. Y un frasco. Un error irreversible. La sustancia morada abrió su mente y le mostró un futuro que no debía ver. Un imperio de animatrónicos creado por Damien Husgamet, un show llamado The Bunny Show, y él mismo condenado a vivir como una sombra, olvidado. Luego vino la advertencia final. Un lobo mecánico, ojos morados y rojos, susurrando sobre sombras eternas. Logan regresó, pero no volvió igual. Esa noche, los sueños se volvieron pesadillas. Un hombre vestido de morado, 5 niños llorando, sangre en las paredes, y una verdad imposible de olvidar. Ese día no nació un imperio. Nació una maldición. Ahora, antes de seguir con la historia, volvamos a la línea del tiempo exactamente en 1960. Cuando Lewis Morgan fundó Psycho Robotics. En el libro se dice que en 1962 Lewis Morgan encontró el primer hallazgo de las gemas carmesí. Lewis Morgan la encontró mientras buscaba nuevas fuentes de energía. La piedra latía. Respiraba. Observaba. Lo que inició como curiosidad científica pronto se transformó en obsesión. Al reunir más gemas, Morgan descubrió que cada una contenía patrones distintos, como fragmentos de realidades rotas. Intentó replicar su energía, y falló. Ese error abrió algo que nunca debió existir, una brecha interdimensional. Del desgarro emergió una sustancia morada, viscosa y viva. No era metal, no era energía, era algo más. Morgan no sintió miedo. Sintió revelación. Desde ese momento, la robótica dejó de importarle. El multiverso se convirtió en su único objetivo. Experimentos prohibidos. Archivos sellados. Personal desaparecido. Mientras Lewis miraba demasiado profundo al abismo, el mundo siguió adelante. Husgamet Company ascendió. Psycho Robotics cayó, no por fracasar, sino por saber demasiado. Sabiendo esto, continuemos con la historia del presente y guárdense bien estos datos. Regresamos al presente. Semanas después del incidente en la sala secreta, Logan Coulbrook ya no era el mismo. Lo que para Damien Husgamet fue un error aterrador, para Logan se convirtió en una obsesión enfermiza. La sustancia morada lo llamaba. Las gemas rojas lo observaban. Las voces no se callaban. Mientras Damien daba sus primeros pasos como creador, construyendo un conejo dorado imperfecto, torpe pero vivo, Logan se hundía en la paranoia, aislado en un laboratorio improvisado, estudiando planos prohibidos y sintiendo una conexión imposible con las gemas rojas. El punto de quiebre llegó cuando Logan regresó, solo, a Psycho Robotics. En la sala secreta, las 5 gemas reaccionaron a su presencia. El aire se rasgó, y de una brecha interdimensional emergió William Afton. No un hombre, no del todo, una cosa viscosa, sonriente, rota, que conocía su nombre. Afton le reveló la verdad más cruel. Logan no era especial por casualidad, era una variante. Como Afton, como Damien, ecos de otras líneas temporales destinadas a repetirse, destruirse, y traicionarse. Antes de que Logan pudiera huir, Lewis Morgan apareció, y confirmó lo impensable. Afton era real, el remanente era real, las gemas abrían universos, y todo había sido un trato. Lewis expulsó a Afton de este mundo a la fuerza, partiéndolo entre dimensiones, pero dejó algo mucho peor sembrado en Logan, la duda. Porque Afton gritó una última advertencia antes de desaparecer: no confíes en él. Entonces Lewis mostró su verdadero objetivo. Carney. Un proyecto diseñado para controlar líneas temporales. Un animatrónico perfecto. Un asesino mecánico nacido del caos, el remanente y las gemas. Y Logan. Logan no sería un espectador. Sería el nexo, la mente, la pieza central. Así, mientras Damien aún soñaba con crear entretenimiento, Logan dio su primer paso hacia algo mucho más oscuro. Tras el incidente en la sala secreta, el proyecto Carney fue archivado, pero no olvidado. Lewis Morgan sabía que la tecnología aún no era suficiente para contener el poder de las 5 gemas sin consecuencias. Aún así, la semilla ya estaba plantada. Mientras tanto, Damien Husgamet comenzó a perder a su mejor amigo. Logan desapareció. Silencio absoluto. Y demasiadas coincidencias apuntando a un solo lugar. Psycho Robotics. La verdad apareció donde menos lo esperaba. Un frasco de lavaba morada, casi vacío, escondido en su propia casa. El miedo se convirtió en certeza. Damien regresó a Psycho Robotics y descendió hasta la sala prohibida. Allí encontró lo impensable. Logan y Lewis, rodeados de planos, cables y pantallas mostrando a Carney, un animatrónico diseñado no para entretener, sino para matar.
La discusión reveló la verdad más cruel. Logan ya no era el mismo. Se sentía una sombra, y había elegido al monstruo antes que a su hermano. Lewis huyó, dejando a los dos amigos encerrados con años de resentimiento ocultos por parte de Logan. La pelea fue brutal. Física. Emocional. Irreversible. Entonces, un video lo cambió todo. Lewis despreciando a Damon, burlándose de su trabajo, humillándolo a sus espaldas. Logan lo sabía, y guardó silencio. Eso rompió lo último que quedaba. Damon se marchó sin mirar atrás, dejando atrás a su mejor amigo, y dando nacimiento a algo peor que el odio. Varios años después, exactamente el año 1995, no fue solo un nacimiento y una nueva historia. Fue el inicio de algo que el mundo aún no estaba listo para comprender. Ese año nació Sangst Husgamed, hijo de Damon, último heredero de una familia cuyo destino ya estaba atado a las 5 gemas carmesí, aunque nadie lo supiera todavía. En ese mismo año Damon empezó a trabajar en Husgamed Company, subiendo cada vez más de puestos y ganando una gran reputación. Pero antes de que la historia avanzara, el pasado exigió su precio. En 1999, Alexander Husgamed, fundador de la compañía, murió. Con él se fue una era, y nació una carga imposible de ignorar. A comienzos de los 2000, Damon tomó el control total de Husgamed Company. Ya no era un soñador. Era un líder forjado por pérdidas, traiciones y ambición. A su lado estaba Emilia, el amor prohibido que se convirtió en su esposa y en el pilar que sostuvo el imperio. De ese amor nació Sangst, marcado desde el principio por un legado que no pidió. Pero mientras los Husgamed crecían, los Coulbrunt se quebraban en silencio. Hamilton Coulbrunt cedió su lugar a Logan, quien heredó la empresa, y un resentimiento antiguo. El odio hacia Damon no murió con los años. Se transformó. De Logan nació Hayden Coulbrunt, un niño brillante, inestable, demasiado parecido a su padre. Y en medio de ambas familias, Lewis Morgan seguía moviendo piezas. Durante un breve tiempo, Logan y Lewis trabajaron juntos en Psycho Robotics, dando forma al primer prototipo Carney. Pero la alianza terminó en traición. Logan robó los planos. Ese acto selló destinos, rompió relaciones, y encendió una cadena de eventos que uniría para siempre a Sangst y Hayden. Y así acabamos la cronología del primer libro, y a partir de esta parte inicia la nueva era de esta historia. Inicia la historia de Sangst Husgamed, en The Bunny Files parte 1. Sin más, sigamos con esta cronología. El legado Husgamed, 1976-2011. Husgamed Company fue fundada en 1976 por Alexander Husgamed, y con el tiempo se transformó en una de las empresas tecnológicas más influyentes de Florida. Su especialidad no era el entretenimiento, sino algo mucho más peligroso: la inteligencia artificial aplicada a la robótica. Tras la muerte de Alexander en 1999, la empresa quedó en manos de su hijo, Damon Husgamed. Joven, brillante y obsesivo, Damon no veía la tecnología como un negocio, sino como una extensión de su pensamiento. Para él, las máquinas debían razonar, no solo obedecer. Junto a Emilia Husgamed, quien mantenía estable la empresa desde el área financiera y operativa, Damon llevó a Husgamed Company a un nuevo nivel. La empresa dejó de parecerse a las demás cuando comenzaron a experimentar con IA autónoma. En 2011, Damon creó su proyecto más ambicioso: un endoesqueleto animatrónico capaz de operar dentro de un traje. La IA era básica, pero su movimiento sin carcasa resultaba inquietante. Para corregirlo, decidió darle una identidad. El diseño se inspiró en el conejo blanco de su hijo. Así nació el primer conejo animatrónico de Husgamed Company y la redención de ese joven Damon Husgamed, y sus primeros animatrónicos que él mismo creó en la universidad con bajo presupuesto y hechos de chatarra, los mismos que su ídolo juzgó en su cara años atrás. 2. La Feria de la Creación y el Enemigo, 2011. El prototipo fue presentado en la Feria de la Creación de 2011, uno de los eventos tecnológicos más importantes del país. El conejo gris, sin pintura ni encanto visual, destacó por algo distinto: funcionaba demasiado bien. Husgamed Company firmó contratos casi de inmediato. Pero no estaban solos. En la feria también estaban los Coulbrunt, una empresa rival y conocida por los Husgamed encabezada por Logan Coulbrunt y su hijo Hayden Coulbrunt. Ellos presentaron a Doug the Bear, un oso animatrónico inferior en apariencia, pero inquietante en presencia. La derrota no fue bien recibida. Hayden Coulbrunt observó al conejo de Husgamed durante largos minutos, en silencio. No como un espectador.
como alguien estudiando una amenaza. La feria no cerró una competencia, la volvió a iniciar después de años. 3. Will the Rabbit y el contrato trampa, 2011-2012. Tras el éxito, Husgamed recibió un contrato para crear un show televisivo y un restaurante protagonizados por el conejo. Lo que nadie notó fue que el acuerdo había sido manipulado mediante empresas fantasma vinculadas a Haden Coulbrund. Damen creó una versión superior del animatrónico, Will the Rabbit, conocido por el público como Willy. El restaurante Willy Party Show y este conejo animatrónico tuvo una serie de televisión, la serie Willy in the Show fueron un éxito inmediato. Pero Willy ocultaba algo más. El animatrónico podía ser usado como traje. Durante un cumpleaños infantil, con el local lleno, los sistemas fallaron. El traje se bloqueó. Las alarmas no reaccionaron a tiempo. Damen Husgamed murió aplastado dentro de Willy. Los Coulbrund estaban presentes. Se fueron antes del caos total. El juicio retiró todos los derechos a la familia Husgamed. No hubo responsables. El caso fue cerrado. 4. El heredero y la segunda oportunidad, 2014-2015. 3 años después, el hijo de Damen heredó la empresa a temprana edad, contra todo pronóstico, Judgment Company se levantó de nuevo. El pasado se convirtió en un rumor. Una historia incómoda. En secreto, el joven estudió mecatrónica y volvió a trabajar con animatrónicos, usando los planos de Will como base, no como copia. Así nació Bunny. Elegante, estable y con una IA mucho más avanzada. En 2015 abrió Bunny World Party y se estrenó de nuevo una nueva serie llamada The Bunny Series. El éxito fue inmediato, hasta que apareció Daniel Silvestre. Era joven, ambicioso, nuevo en el mundo empresarial. Parecía confiable. Un día, dijo algo que cambiaría todo. Tengo unos planos para un nuevo conejo. Los mostró. El diseño era impresionante. La decisión fue inmediata. Así nació el segundo animatrónico. Rockstar Bald. Bunny cantaba. Bald tocaba la guitarra. El dúo perfecto. Daniel y el joven Husgamed se convirtieron en aliados. Juntos crearon una subdivisión dentro de la empresa, Bunny Entertainment. Con el nuevo presupuesto, Daniel desarrolló un animatrónico adicional. Pequeño. Cuerpo naranja y azul. Sin piernas. Una mezcla entre Bunny y Bald. Un acompañante. Su nombre era Bonchi. Sin darse cuenta, ya no había uno, sino 3 animatrónicos. 3 hermanos mecánicos. 3 puertas abiertas a un futuro que nadie imaginó. Y que nadie estaba preparado para enfrentar. Rockstar Bald, carismático y dominante. Bonchi, pequeño y extraño. 3 animatrónicos con comportamiento autónomo. Pero Bald escondía una anomalía. Un botón que no figuraba en ningún plano. 5. El especial navideño y la caída, 2018. El especial navideño de 2018 fue el punto más alto del proyecto. Y el último. Esa noche, los animatrónicos fueron destruidos violentamente. Emilia Husgamed recibió un disparo. Bald fue visto activo, con los ojos rojos y el botón activado. La madre había sido asesinada por una bala con una letra clavada en ella. Una misteriosa hace tiempo después Haden Coulbrund declaró que un animatrónico era el asesino. El juez aceptó la versión. Las consecuencias fueron definitivas. Cancelación total del show. Abandono del restaurante. Animatrónicos sellados en el set. Demolición posterior. La era Bunny terminó oficialmente. 6. El set abandonado, 2019. En 2019, intrusos fueron vistos entrando al set clausurado. Sangst regresó con Mose. El lugar estaba destruido, pero no muerto. Bonchi atacó. Bald seguía activo. Bunny aún funcionaba. El enfrentamiento terminó con el colapso total del edificio. Bald y Bonchi fueron destruidos. El CPU original de Bunny fue recuperado segundos antes del derrumbe. 7. Restauración y nueva era, 2019-2024. Con ayuda de Julie Entertainment y J Robotic, los restos fueron recuperados. Durante 2 años, Mose y Sangst reconstruyeron todo desde cero. Nacieron los nuevos animatrónicos. Bunny, inspirado en su creador. Bald, como estrella de rock. Bonchi, rediseñado como payaso. Bo, una nueva unidad, una presentación del antiguo diseño de Bunny. Bunny conservó su PU original. No era el pasado, era una evolución. 8. Bunny Party Rock y el presente, 2024-2025. En 2024 abrió Bunny Party Rock, un complejo enorme con museo, circo interno y múltiples shows. Y algo nuevo llegó. The Bunny Show regresó oficialmente. El nuevo show protagonizados por los 5 conejos. Y así la última oportunidad del último Husgamed se hace realidad. Y esta historia del primer libro se acaba.
Antes de que haya confusión sobre quién es Mose y de dónde viene, hay un detalle interesante dentro del lore que vale la pena aclarar. En el capítulo 2 de The Bunny Files 1, titulado Feria de la Creación, se revela que a partir de los años 2000 comenzaron a surgir nuevas empresas tecnológicas que rápidamente ganaron reconocimiento. Entre ellas destacan Juli Entertainment, junto a su subempresa J Robotics, la empresa emergente Compañías Omega, y la empresa de Mose, o mejor dicho de la familia Flores, llamada Mose Television Studios. Durante algún punto de los años 2000, Juli Entertainment y Mose Television Studios fueron compradas por Husgamed Company, pasando a convertirse en empresas filiales o parte directa de la gran cadena corporativa de Husgamed. Gracias a esto, Mose Television Studios queda indirectamente conectada al imperio Husgamed, lo que explica cómo Mose termina orbitando tan cerca de los protagonistas principales de la historia. Más adelante, en algún momento del lore, Sangst Husgamed estudia mecatrónica en la universidad, y es ahí donde conoce a Mose, con quien eventualmente se convierte en su mejor amigo. Sangst conocía la empresa de la familia Flores, pero fue hasta que estuvo en la universidad que conoció al que se volvió su mejor amigo. Dato importante. El libro no se especifica cuándo ni qué día Sangst conoce a Mose. Esta conexión es una suposición lógica dentro del universo narrativo, basada en las fechas, las empresas involucradas y el contexto académico de Sangst. No es un hecho confirmado, pero encaja demasiado bien como para ser coincidencia. Y a partir de aquí empieza el segundo libro, que es una continuación directa del final del primer libro, y aquí es donde todas las piezas de la precuela empiezan a tomar forma. Sin más, comenzamos. Antes de todo, el redescubrimiento de Carney. Meses antes de que la caída de Sangst Husgamed comenzara, Logan Coulbrunt hizo un hallazgo que cambiaría el destino de todos, aunque en ese momento no lo supo. Mientras limpiaba su viejo estudio, una habitación olvidada, repleta de cajas, planos amarillentos y polvo acumulado por décadas, encontró un cajón sellado que llevaba años sin abrir. Al forzarlo, su respiración se detuvo. Dentro estaban los archivos originales de Carney. Eran los mismos documentos que había robado décadas atrás a su antiguo amigo y colega, Lewis Morgan. Planos incompletos, conceptos prohibidos, ideas brillantes y peligrosas que nunca debieron sobrevivir al tiempo. Cuando Hayden Coulbrunt entró a la habitación, vio los esquemas extendidos sobre la mesa. Logan mintió sin dudar. Dijo que era un proyecto universitario abandonado, un animatrónico que nunca pudo terminar por falta de tecnología. Hayden analizó los planos con atención. Notó algo que no cuadraba. Preguntó con qué energía pensaba hacerlo funcionar. Logan guardó silencio, y entonces abrió otro cajón olvidado. Dentro había una caja metálica sellada, cubierta de polvo y óxido. Al abrirla, una luz roja inundó la habitación. 5 gemas carmesí palpitaban como corazones vivos. Con esto, respondió Logan. Ese día, sin saberlo, Carney volvió a existir. Y con él, el destino de los Husgamed quedó sellado. Pero antes de esto regresemos en el tiempo hace exactamente un año. 2024. Durante los primeros días de inauguración de Bunny Party Rock, todo parecía limpio, funcional y prometedor. Los animatrónicos operaban sin fallos, las luces brillaban y no había rastros del horror que vendría después. Ahí fue donde Sangst Husgamed conoció a Tefi MG. Tefi era hija de un empresario emergente conocido solo como MG, dueño de pequeñas sucursales naturistas y tiendas de conveniencia. Aunque la empresa no era grande, era estable. A diferencia de su padre, Tefi destacó por mérito propio. A una edad temprana creó una subempresa interna, especializada en diseño gráfico, identidad visual y marketing. El contacto entre Sangst y Tefi comenzó como una relación profesional. Con el tiempo, las colaboraciones se volvieron conversaciones constantes, luego amistad, y finalmente una relación sentimental. Con la expansión de Husgamed Company, Sangst compró parte de la empresa de MG, integrándola como una nueva filial. Tefi fue ascendida oficialmente al área de diseño gráfico y marketing, encargándose de la imagen de múltiples empresas del grupo. Todo parecía estable, pero la calma era falsa. 2025, el presente. Tras el éxito inicial de Bunny Party Rock, comenzaron a surgir rumores sobre la familia Husgamed, relacionados con muertes ocurridas años atrás en los antiguos locales Will y las primeras versiones de Bunny. Primer mes, la campaña mediática. Las noticias se intensificaron. Entrevistas manipuladas, titulares ambiguos y acusaciones indirectas. Pronto se confirmó que los Coulbrunt estaban detrás de la campaña. Segundo mes, el titular final. Apareció el encabezado que lo destruyó todo. Heredero parricida.
Sangst fue acusado directamente de la muerte de sus padres. Las consecuencias fueron inmediatas. Protestas masivas. Destrucción de la sede empresarial. Caída en bolsa de Husgamed Company. Mose Televisión y Juli Robotics. Clausura de oficinas. Sangst considerado fugitivo. Carney despierta. En medio del colapso, Carney atacó. Un conejo gigante, alimentado por las 5 gemas carmesí, irrumpió en el edificio corporativo. Ignoró policías y civiles. Su único objetivo era Sangst. Sangst escapó gravemente herido. Ya no era solo una guerra mediática. Alguien quería matarlo. El origen del monstruo. Refugiados en el local de Bunny, Sangst, Tefi y Mose analizaron al animatrónico. No existía en registros. Tecnología superior a Bunny. Panza diseñada como almacén. Diseño antiguo. Un flashback lo confirmó. Will, el primer animatrónico creado por el padre de Sangst, y el lugar donde murió. Carney era su evolución corrupta. El local de Will. Regresaron al local abandonado de Will. Dentro encontraron restos del pasado, y a Haden Kohlblum. Haden reveló la verdad. Reveló que la muerte de los padres de Sangst no fue un accidente aislado, ni un simple crimen del pasado. Fue parte de algo más grande. Un plan que comenzó dentro de su propia familia. Confesó que él mismo asesinó a su padre, Logan Kohlblum, cuando Carney estuvo completo. Aquella noche, los ojos de Carney se encendieron en un rojo profundo, iluminando la oficina como una herida abierta. Logan se giró, horrorizado, al comprender demasiado tarde lo que había creado. ¿Qué haces, Haden?, preguntó. Soy tu padre. Haden no lo miró. No hubo duda, ni rabia. Solo decisión. Dio la orden. Le agradeció por crear a Carney, y lo sentenció en el mismo aliento. Dijo que los testigos eran estorbos. Que para cerrar un ciclo, había que eliminar a quienes lo iniciaron. Luego caminó hacia la puerta. Los gritos llenaron el pasillo. Después, silencio. Un silencio absoluto. Haden se detuvo solo un segundo, respiró hondo y murmuró una disculpa vacía. No por culpa, sino por protocolo. Sabía que su plan era de doble filo, y aceptó sostenerlo. Desde ese momento, quedó claro que Haden no era una víctima del legado Kohlblum. Era su continuación. Tras eso, reveló el resto del plan. Las gemas carmesí contienen agonía, recuerdos y fragmentos de conciencia. Carney puede manipular sistemas, animatrónicos y tecnología avanzada. Sangst Husgamed es la llave. Si muere en puntos específicos, su existencia puede ser alterada o borrada. Carney posee un modo secreto, inestable, diseñado solo para matar. Ambos linajes murieron años atrás. En ese momento Carney activó su modo amalgama. Dejó de ser un animatrónico. Se convirtió en una entidad. El enfrentamiento final. Sangst fue herido múltiples veces. Haden disparó. Tefi y Mose intentaron salvarlo. El edificio colapsó. Haden cayó por un agujero, pero siguió disparando, sentenciado a su muerte por la creación antigua de Logan Kohlblum. Sangst se interpuso y recibió la bala destinada a Tefi. Y en ese momento Carney atrapó a Haden, lo atravesó y lo absorbió aparentemente matándolo. El local de Will colapsó sobre ambos. 2 semanas después. Sangst en coma. Haden declarado muerto. No hay cuerpos. Caso cerrado oficialmente. 2 meses después. Tefi limpia la reputación de Sangst. La empresa se recupera. Sangst despierta gritando Kohlblum. Asegura que Haden sigue vivo. Bajo los escombros. Haden sigue con vida. Una gema carmesí continúa activa. Una figura desconocida aparece. La gema late, recuerda, despierta.